está con nosotros Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué tal, Tonatiu? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Con su experiencia con estas estancias, ¿es adecuado el cierre de manera provisional de estos lugares? ¿Hay que cerrarlos de forma definitiva? ¿Qué se debe hacer con estos puntos? De entrada es muy positivo que esté en la revisión. De hecho, es un proyecto que desde el inicio del gobierno se planteó transitar esas estancias y realmente convertirlas en albergues, no esas físicamente, sino todo el concepto, movernos hacia albergues. Desafortunadamente ese proyecto ya no maduró, pero lo cierto es que son infraestructuras viejas de largo tiempo que requieren de una revisión. La infraestructura y de paso, Carlos, creo que lo más importante requiere una revisión nuestra política migratoria. Por ejemplo, los procesamientos de alguna persona en condición irregular deben ser muy ágiles, deben trazar una ruta apropiada, que en este caso quiere decir que si se trata de solicitantes de refugio, ahí no tendría ningún papel ni la Guardia Nacional ni el INM, sino nuestra Comar. Ese giro institucional es el que debiéramos estar enfatizando ahora, Carlos, más allá del tema de estancias o no. La estancia, de hecho, tendríamos que conceptualmente pasarlas a otro escenario y en términos de espacios de detención, pues cancelarlos como con ese perfil. Muy bien. ¿Qué tendría que ocurrir? En todo caso, ya han estado dándose allí a conocer algunas ideas, ya se habla de la sustitución del Instituto Nacional de Migración, pero bueno, en teoría se oyen muy bien estas cosas, ya en la práctica, y como vemos que ocurren fenómenos en Estados Unidos que luego afectan la migración. ¿Qué es lo que debe ocurrir realmente en México para dar un trato correcto a los migrantes ante estas oleadas y no esperar a que pase otra tragedia como la de Ciudad Juárez? Hay dos posibilidades que son muy importantes, dos rutas. La primera es desandar la militarización de la política migratoria. A partir de junio del 19 se dio un giro muy marcado, muy fuerte, hacia una política de control muy severa, militarizada directamente a través de la Guardia Nacional y también con personal militar en la gestión del Instituto Nacional de Migración. Ese giro de militarización es el que tendríamos que ir desandando para modificar esta actitud y este posicionamiento del Estado ante los migrantes. Y el segundo cambio, Carlos, es el que te comento muy rápido, pero es reconocer que el perfil de la población actualmente en tránsito por México y desde México, eso también es importante, tiene un perfil más de solicitantes de refugio. Son personas que salen de sus países huyendo por distintos factores, pero en todo caso en condiciones de vulnerabilidad amplias, fuertes, y que son titulares de cobijo por parte de México, sí, conforme a los convenios internacionales y a nuestra ley de refugio. Ese giro es el que también tendríamos que dar, Carlos, hacia la Comar. Por eso enfatizo ese rol tan importante que debiera tener nuestra Comar. Fortalecerla, en vez de debilitarla, fortalecerla, darle un liderazgo político para orientar el trato que requiere esta población y salir de este esquema de detenciones, de control, de expulsiones, de frenos. Ahora que vi la nota de que va la Guardia Nacional otra vez a la frontera sur. Entonces, eso es lo que tendríamos que estar modificando. Muy bien. Ahora, Tonatiu, sí, pues yo veo que la Comar aquí nos queda cerca de nuestras instalaciones, siempre está llena de gente. No sé cómo le hacen para procesar esto. Ya vimos lo que sucedió
hace tiempo, que un incidente ahí tuvieron que llevarse a los migrantes hacia una zona allá al sur de la Ciudad de México, pero el fenómeno está y el fenómeno está presente. Muchos dicen que más bien la política migratoria de México está sujeta a los dictados de Estados Unidos, aunque se diga lo contrario, porque pues a ellos por cuestiones también políticas y otras, pero principalmente políticas, es que les interesa mantener muy controlado el tema de la frontera. Y dicen que mientras esto no cambie, pues el gobierno de México poco podrá hacer también con su política migratoria. Sí, efectivamente tienes razón. Desde junio del 19 hubo un alineamiento muy marcado de la política migratoria mexicana con las estrategias que definía el gobierno de Estados Unidos en materia migratoria. Ahí fuimos perdiendo espacios, hubo adaptaciones, hubo todo tipo de aceptaciones de retornos. Ahora, estos últimos son también el uso de México como parte de la estrategia migratoria de Estados Unidos. Eso no ha cambiado en esencia, siguen ese alineamiento. Y la parte más preocupante es de que el alineamiento no debiera omitir este perfil de refugio que te hago énfasis, Carlos, y que por lo mismo nuestra Comar, que está ahí marginada presupuestalmente, debiera ser el momento de mayor despliegue de sus capacidades institucionales, porque son las características de la coyuntura. Y también considerando que nosotros ahora, y es un dato que no se maneja tan cotidianamente como debiera, somos ahora los mexicanos el 42% del total del flujo. Esa fila que viste de personas, ¿sí?, en la línea, un porcentaje muy alto somos mexicanos. Entonces sí tenemos que también asumir esa realidad nuestra, sí, y actuar con congruencia. Actuar con congruencia, que es lo que a veces luego no pasa. Muchas gracias, Tonatiuh, por esa entrevista. Un gusto saludarte, Carlos. Gracias a ti. Bueno, hasta luego.